¿Alguna vez te has sentido exhausto, cargando con una inusual carga espiritual? ¿O simplemente has percibido una fuerte resistencia hacia todo lo relacionado con Dios por parte de personas cercanas a ti? A veces, sin darnos cuenta, podemos estar recibiendo influencias demoníacas dentro de nuestro propio círculo íntimo. Hoy vamos a reconocer la influencia demoníaca en amigos y familiares desde una perspectiva bíblica. Esto no se trata de juzgar a las personas música, sino de desarrollar el discernimiento espiritual. Una, la resistencia constante hacia Dios y su verdad. Música, una de las primeras señales que puede activar una alerta espiritual, es una oposición persistente hacia todo lo relacionado con Dios. Esto no se trata simplemente de alguien que no comparte tu fe o que tiene dudas honestas sobre asuntos espirituales. La diferencia radica en la intensidad y la reacción emocional que surge cuando se menciona a Dios, la Biblia o la oración música. Algunas personas pueden mostrar una incomodidad desproporcionada, sarcasmo agresivo o incluso ira inmediata cada vez que se introduce cualquier conversación relacionada con la fe. Esta reacción no siempre se presenta como un argumento racional. Muchas veces se muestra como burla, desprecio música o una necesidad constante de ridiculizar todo lo que representa la verdad espiritual. En los evangelios vemos que cuando Jesús se encontraba con personas o situaciones donde había influencia demoníaca, la reacción a su presencia era inmediata y hostil. La luz expone lo oculto y por eso la oscuridad tiende a reaccionar con fuerza cuando aparece la verdad. Esto no significa que toda persona escéptica esté bajo una influencia espiritual negativa, pero cuando la oposición se vuelve constante, emocionalmente intensa y repetitiva, puede indicar que algo más profundo está operando detrás de esa actitud. En lugar de responder con interminables discusiones o confrontaciones llenas de orgullo, la respuesta bíblica siempre apunta al discernimiento y la oración. Muchas veces la batalla no se gana con argumentos más fuertes, sino con una vida que refleja paz, firmeza y convicción sin caer en provocaciones. Cuando un creyente entiende que la lucha es espiritual, aprende a no tomar cada reacción personalmente. En algunos casos, la resistencia que alguien muestra no está realmente dirigida a ti, sino a lo que representas. Por eso es importante cubrir esas relaciones con la oración. Música pide guía al Espíritu Santo y recuerda que incluso las personas que se oponen más a la verdad son personas a las que Dios desea alcanzar y música restaurar. Dos patrones repetidos de caos y división. Otra señal que puede revelar música una influencia espiritual negativa es la presencia constante de caos alrededor de una persona. Son individuos que siempre parecen estar rodeados de conflictos, discusiones y malentendidos. Música, como si la paz nunca pudiera mantenerse por mucho tiempo cuando están presentes. Música. La Biblia habla claramente sobre la relación entre ciertas actitudes del corazón música y el ambiente que se crea a su alrededor. En el libro de Santiago se menciona que donde existen la envidia y la ambición egoísta, también hay desorden y toda clase de práctica destructiva. Cuando alguien provoca constantemente divisiones dentro de la familia, música enfrenta a los amigos entre sí, distorsiona las conversaciones o alimenta los rumores, se crea una atmósfera que favorece la desconfianza y la ruptura de las relaciones. Este tipo de dinámica no siempre surge de una manera obvia. Muchas veces aparece sutilmente a través de comentarios aparentemente inocentes que terminan sembrando sospecha o resentimiento entre las personas. Con el tiempo, este patrón de división puede volverse tan normal que quienes rodean comienzan a aceptarlo como parte de la personalidad de esa persona. Música, sin embargo, desde una perspectiva espiritual, es importante observar si hay un ciclo repetitivo en el que el conflicto parece seguir a alguien a donde quiera que vaya. Cuando cada entorno en el que esa persona participa termina lleno de tensión, discusiones, música o relaciones rotas, es prudente detenerse y evaluar lo que realmente está sucediendo. La sabiduría bíblica no nos llama a responder música al caos con más caos, sino a establecer límites saludables y mantener una postura de paz. Un creyente no está llamado a participar en chismes, alimentar conflictos o sostener dinámicas destructivas solo para evitar la incomodidad.
En cambio, están invitados a ser portadores de reconciliación, orden, música y claridad, donde la presencia de Dios gobierna, la confusión pierde terreno y la verdad comienza a restaurar lo que el conflicto había dañado. 3. Musicambios radicales hacia comportamientos destructivos. A veces, una señal preocupante aparece cuando una persona experimenta un cambio profundo y repentino hacia comportamientos destructivos. Alguien que antes mostraba sensibilidad, responsabilidad o estabilidad comienza a adoptar hábitos que dañan su vida y la de quienes lo rodean. La Biblia describe al enemigo como aquel cuyo propósito es robar, matar y destruir. Y muchas veces ese proceso comienza lentamente hasta que termina afectando múltiples áreas de la vida. Un cambio de actitud hacia la violencia, el desprecio por los demás, el abandono de valores que antes eran importantes o la adopción de adicciones que consumen la voluntad pueden ser indicadores de que la persona está atravesando una profunda batalla espiritual. Este tipo de transformación no siempre ocurre de la noche a la mañana. En muchos casos, comienza con pequeñas decisiones que parecen inofensivas, pero que gradualmente abren la puerta a comportamientos más dañinos. Cuando alguien cercano a ti entra en este tipo de espiral, la reacción natural puede ser la frustración o el juicio inmediato. Sin embargo, la perspectiva bíblica nos invita a mirar más allá del comportamiento visible y reconocer que muchas veces la persona misma está atrapada en una lucha que no sabe cómo enfrentar. La Oh, compasión no significa justificar el daño ni ignorar las consecuencias de las decisiones, sino reconocer que incluso aquellos que parecen más perdidos siguen siendo personas a quienes Dios ama profundamente. En lugar de responder con condena o rechazo total, el creyente está llamado a interceder, buscar guía en la oración y pedir sabiduría para saber cuándo hablar, cuándo guardar silencio y cuándo animar a esa persona a buscar ayuda. La restauración espiritual rara vez ocurre instantáneamente. Muchas veces es un proceso largo que requiere paciencia, límites claros y una fe persistente que confía en que incluso las vidas más desordenadas pueden transformarse cuando la luz de Dios vuelve a entrar en ellas. Si has llegado hasta aquí, comenta: elijo caminar con discernimiento espiritual. 4. Manipulación emocional, control y uso del miedo. Otra señal que puede revelar una influencia espiritual negativa es un patrón constante de manipulación emocional y control sobre otras personas. Este tipo de comportamiento no siempre se manifiesta de forma obvia. Muchas veces aparece disfrazado de preocupación, autoridad o incluso amor aparente. Sin embargo, con el tiempo queda claro que la intención no es edificar ni ayudar, sino dominar. La manipulación puede adoptar muchas formas: crear culpa para obtener obediencia, usar el miedo para impedir que otros cuestionen las decisiones o generar presión emocional que haga que las personas se sientan obligadas a actuar de cierta manera. Las escrituras enseñan que Dios no actúa mediante el miedo que paraliza, ni mediante la coerción que somete la voluntad. El Espíritu de Dios produce libertad, claridad y autocontrol. Cuando la intimidación, las amenazas emocionales o la constante sensación de caminar sobre terreno inestable para evitar provocar una reacción negativa dominan una relación, es importante prestar atención a lo que realmente está sucediendo. Las dinámicas de control a menudo crean entornos donde las personas se sienten pequeñas, confundidas o incapaces de expresar lo que realmente piensan. Poco a poco, la manipulación erosiona la confianza y debilita la capacidad de tomar decisiones saludables. En muchos casos, quienes ejercen este tipo de control logran que otros duden de sus propias percepciones, generando una dependencia emocional que se vuelve difícil de romper. Desde una perspectiva espiritual, es importante reconocer que Dios nunca busca esclavizar a las personas mediante el miedo, sino guiarlas hacia una libertad que proviene de la verdad. Por eso, cuando alguien reconoce que está siendo sometido a manipulación constante, se hace necesario romper cualquier acuerdo con ese entorno de miedo y comenzar a establecer límites saludables. Esto no significa responder con odio o agresión, sino recuperar la firmeza interior que permite a una persona actuar con sabiduría. El amor genuino no necesita dominar para sobrevivir.
Cuando el Espíritu de Dios gobierna una relación, el respeto y la libertad siempre ocupan un lugar central. 5. Desprecio abierto por la justicia y la verdad. Una señal particularmente preocupante aparece cuando una persona no solo practica comportamientos que la Biblia identifica como dañinos, sino que comienza a celebrar lo que destruye la vida espiritual y moral. A lo largo de la historia bíblica encontramos claras advertencias sobre un momento en que la percepción del bien y del mal se distorsiona profundamente. El profeta Isaías habló de aquellos que llegarían a llamar al mal bien y al bien mal. Una inversión moral que refleja una profunda ceguera espiritual. Cuando alguien adopta una postura en la música en la que ridiculiza la integridad, desprecia la pureza y promueve con orgullo lo que Dios advierte como destructivo, es posible que esté bajo un profundo engaño espiritual. Este tipo de actitud va más allá de un desacuerdo intelectual sobre cuestiones de fe. Es una postura activa que busca normalizar lo que destruye la conciencia y debilita la sensibilidad espiritual. Con el tiempo, esta mentalidad puede intentar presionar a quienes le rodean para que adopten la misma perspectiva. Muchas personas experimentan una presión social o emocional que intenta convencerlas de que mantenerse firmes en los principios espirituales es anticuado, intolerante o innecesario. Sin embargo, la Biblia invita a los creyentes a permanecer firmes en la verdad, sin caer en la arrogancia ni la condenación. Defender la verdad no significa hacerlo con dureza o desprecio hacia los demás, sino con una convicción serena que no necesita gritar para existir. La luz no necesita competir con la oscuridad. Simplemente brilla y revela lo que antes estaba oculto. Cuando alguien se enfrenta a un entorno donde se desprecia la justicia y se celebra el pecado, el llamado es a permanecer firme, vivir con integridad y confiar en que una vida coherente tiene más poder que cualquier argumento. La verdad, incluso cuando se rechaza, todavía tiene la capacidad de iluminar corazones que antes estaban confundidos. 6. Opresión espiritual que drena la paz. Hay momentos en que la presencia de una persona crea una sensación espiritual difícil de explicar. No es simplemente incomodidad social o una diferencia de personalidad, sino una atmósfera que parece robar la paz interior. Algunas conversaciones dejan a las personas sintiéndose emocionalmente agotadas, mentalmente confundidas o espiritualmente pesadas. Aunque este tipo de experiencias pueden tener muchas causas naturales, también es importante considerar que la Biblia habla de realidades espirituales que afectan el entorno en el que vivimos. En varios relatos bíblicos observamos que ciertos espíritus generaban tormento, opresión o inquietud en aquellos que están cerca. Por esa razón, cuando una interacción deja repetidamente una sensación de ansiedad, perturbación o agotamiento espiritual, música puede ser una señal de que algo más profundo está sucediendo detrás de la dinámica visible. La clave en estas situaciones no es caer en la paranoia, ni comenzar a interpretar cada malestar como algo espiritual, sino desarrollar sensibilidad y sabiduría. El Espíritu Santo tiene la capacidad de alertar al creyente cuando una situación requiere atención espiritual. En lugar de reaccionar con miedo, la respuesta debe ser buscar la presencia de Dios, fortalecer la vida de oración y guardar música al corazón. A veces esto significa reducir la exposición a entornos que generan constantemente agotamiento espiritual o aprender a mantener límites saludables en ciertas relaciones. La paz que viene de Dios no es ni frágil ni música superficial. Es una paz que puede permanecer incluso en medio de circunstancias difíciles. Cuando una persona cultiva una vida espiritual sólida, aprende a reconocer cuando una atmósfera no viene de Dios y cómo responder con firmeza espiritual sin perder la calma o la claridad interior. 7. Rechazo persistente de la verdad y arrepentimiento. La señal final aparece cuando una persona demuestra una resistencia constante a reconocer sus errores o a considerar la posibilidad de cambiar de rumbo. Todos los seres humanos cometemos errores y necesitamos crecer, pero hay una diferencia importante entre quien lucha con sus debilidades y quien se niega por completo a examinar su corazón. Cuando una persona rechaza cualquier corrección, distorsiona constantemente la verdad para justificar sus acciones
y se endurece cada vez más ante la idea del arrepentimiento, puede estar experimentando un proceso de endurecimiento espiritual. Música. La Biblia habla de corazones que se vuelven insensibles con el tiempo cuando una persona elige repetidamente ignorar la voz de su conciencia. Este proceso no ocurre instantáneamente. Generalmente se desarrolla gradualmente a medida que alguien justifica comportamientos destructivos y evita confrontar la realidad de sus decisiones. Sin embargo, incluso en estas situaciones, la perspectiva bíblica nunca abandona la esperanza. La historia de la redención está llena de personas que parecen completamente alejadas de Dios y sin embargo experimentaron una profunda transformación cuando finalmente abrieron sus corazones a la verdad. Por esa razón, cuando un creyente observa a alguien atrapado en este tipo de resistencia espiritual, la respuesta no debe ser desprecio ni desesperanza. La intercesión, la paciencia y la fidelidad a la verdad pueden convertirse en instrumentos que Dios usa para abrir caminos inesperados. A veces, la semilla de la verdad permanece oculta durante mucho tiempo antes de empezar a dar fruto. El papel del creyente no es forzar la transformación, sino permanecer fiel, vivir con integridad y confiar en que Dios sigue obrando incluso cuando los cambios no son inmediatamente visibles. Reconocer las señales de influencia espiritual negativa. No se trata de desarrollar miedo hacia las personas ni de convertir cada conflicto en una batalla espiritual. El verdadero propósito del discernimiento es ayudarnos a responder con sabiduría, proteger nuestra vida espiritual y actuar con amor, incluso en situaciones difíciles. La Biblia nos recuerda que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra las fuerzas espirituales que buscan destruir la verdad y la paz en las relaciones humanas. Cuando un creyente camina cerca de Dios, aprende a observar sin juzgar, a orar sin desanimarse y a permanecer firme sin endurecer su corazón. El sermón no produce paranoia, produce claridad. Y esa claridad permite vivir con una paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios. Si este mensaje te ayudó a comprender mejor la dimensión espiritual de las relaciones, suscríbete al canal Fe Desenmascarada y compártelo con alguien que también necesite este discernimiento.